Muy buenos días. A continuación, les socializo el proyecto de investigación titulado Aprendizaje basado en proyectos de las medidas de dispersión en busca de la cultura estadística en un contexto rural. Sus autores, el magíster Cristian Camilo Funeme Mateus y quien les habla, Alba Viviana Rojas Ortigosa. El interés del proyecto surgió a partir del trabajo con la educación estadística y los siguientes tópicos: la falta de antigüedad de la didáctica de la estadística. En el currículo se expresa la necesidad de trabajarla, pero no se llega a una real implementación. La formación estadística deficiente en los docentes, el déficit de análisis y exploración de propiedades de las diferentes medidas por excesivo trabajo algorítmico y finalmente bajo rendimiento en pruebas PISA, que son internacionales, y Saber 11, que son nacionales. Teniendo en cuenta esta problemática, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera el aprendizaje de las medidas de dispersión basado en proyectos puede aportar al desarrollo de la cultura estadística de estudiantes de grado 11º de la Institución Educativa Rural San Isidro de Úmbita, el cual se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, en Colombia? Y para dar respuesta a esta pregunta se plantean los siguientes objetivos. Se inicia con determinar el nivel de cultura estadística de los estudiantes de grado 11º respecto a las medidas de dispersión. Esto se hace por medio de un diagnóstico. Seguido, se da la implementación del aprendizaje basado en proyectos en busca del desarrollo de la cultura estadística en el uso de las medidas de dispersión, para luego evaluar el impacto de la estrategia didáctica en la cultura estadística de los estudiantes. Todo esto con el fin de analizar la manera en que el aprendizaje de las medidas de dispersión basado en proyectos puede aportar para el desarrollo de la cultura estadística de estudiantes de grado 11º que se encuentran en un contexto rural. Con respecto a los antecedentes, se presentan algunos trabajos a nivel nacional e internacional. En cuanto a la cultura, a la educación rural, la cual se encuentra marcada de color gris, teniendo en cuenta donde son los diferentes trabajos consultados, se puede llegar a una conclusión general. Esta se encuentra enriquecida por las cualidades socioculturales de los estudiantes, pero en desventaja por planeaciones inadecuadas para el sector e indiferencia del Estado colombiano. En cuanto a la educación estadística, representada por el color amarillo, se encuentra a nivel general la necesidad de tener en cuenta el aspecto social de la estadística para la formación de ciudadanos críticos y, por lo tanto, su enseñanza desde la contextualización. Por otra parte, se habla de la falta de prioridad en los planes institucionales, pues queda al final de los periodos y en el peor de los casos a veces ni siquiera se alcanza a trabajar. Y por último, siempre existe un limitante en lo algorítmico. Se trabajan fórmulas, pero se limita a eso, a trabajar la parte algorítmica de estas medidas. Con respecto al marco conceptual, se trabajan temas como cultura estadística, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en proyectos en la estadística. En cuanto a la cultura estadística, se trabaja su definición, razonamiento estadístico, y se adoptan para este trabajo los niveles de Watson 2006, los cuales son idiosincrático, informal, inconsistente, no crítico, crítico y crítico matemático. Con respecto al aprendizaje basado en proyectos, se trabaja su definición, su origen y se adoptan las etapas de Vergara 2015, las cuales son sorprenderse, decidir, diseñar, investigar, actuar y evaluar. Finalmente, con respecto al aprendizaje basado en proyectos y la estadística, se llega a la conclusión que se relacionan por la necesidad de contextualizarla y porque tanto en el aprendizaje basado en proyectos como en la estadística se trabaja recolección, análisis y representación de datos. Se trabajan aquí características y etapas. La metodología se desarrolló teniendo en cuenta un diseño metodológico acorde al enfoque cualitativo y el tipo de investigación, acción participativa. Se trabaja también la técnica de análisis de información por medio del análisis por categorías. La unidad de análisis fueron 6 estudiantes entre los 16 y 18 años que se encontraban matriculados para el grado 11º en la institución educativa San Isidro. Estos estudiantes provienen de familias campesinas que tienen como principal fuente de sustento la agricultura y la ganadería tradicional, siendo la papa el principal renglón de su economía. La elección de la muestra
Es intencional y no probabilística, entendiendo que son los únicos estudiantes del grado 11º que contaron con los medios para continuar la comunicación con la docente durante el tiempo de aislamiento social obligatorio impuesto por la pandemia. También se trabajaron los instrumentos, cuestionario, guías de trabajo y grabaciones. Llevando a ser efectivos los objetivos, se inicia la fase diagnóstica, la cual se organizó en 2 pruebas que en su momento fueron validadas por expertos. En la primera, se presentan situaciones en las que se espera que en los estudiantes emerja la necesidad de hacer uso de las medidas de dispersión. Ya en la segunda, esto se hace explícito, se solicita ya el uso de las mismas. Con respecto al ejemplo que se puede observar, este pertenece a la primera prueba, y en este se presentaba el número de celulares defectuosos en 2 empresas en diferentes ciudades. Y como se puede observar ante la pregunta, ¿en cuál de las 2 empresas compraría usted y por qué? La respuesta de uno de los estudiantes es en la empresa B, porque en la empresa hay más defectos de fabricación. En la empresa B también hay defectos de fabricación, pero en la empresa A hay más. Se puede observar entonces que se presenta un enfoque en un resultado, es decir, se considera a los datos sin relación entre sí, como frecuencias aisladas en la que prevalece la mayor frecuencia antes que su probabilidad de ocurrencia. Luego del análisis de las 2 pruebas, se hace la clasificación en los diferentes niveles de cultura estadística respecto a las medidas de dispersión de los estudiantes. Como se puede observar en el gráfico estadístico, la mayoría de los estudiantes se encontraron en los niveles más bajos de cultura estadística, los cuales son idiosincrático, informal e inconsciente. Esto, pues porque demostraban que no conocían las medidas de dispersión, no las utilizaban cuando se esperaba que emergiera esa necesidad, y en cuanto las utilizaron, no las interpretaron bien con respecto al contexto que se les trabajaba. Ya cuando se dio la implementación de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, se hace necesario rediseñar la forma en que se iba a aplicar por el aislamiento social, y por lo tanto se envían a los estudiantes 8 guías por medio de las cuales se trabajaron las etapas del aprendizaje basado en proyectos. La primera guía trabaja la etapa sorprenderse. En esta los estudiantes debían diseñar unos carteles en los cuales escribían temáticas y problemáticas de su región. Enviaban por la aplicación WhatsApp estos carteles, y esta información se pasa por el programa Atlas-T, se genera esta nube de palabras, y como se puede observar, la mayor frecuencia está en música y alcoholismo. Por medio de llamadas se llega a un consenso que se trabajaría el alcoholismo. La siguiente guía trabaja la etapa decidir. En esta se hace una encuesta para conocer el interés por el tema alcoholismo. Como se puede observar, todos los estudiantes se encuentran entre interesado y totalmente interesado. Luego se reafirma el tema que se va a trabajar. La siguiente guía trabaja la etapa diseñar el proyecto. En esta se le plantean unas preguntas como ¿qué sabe del tema? ¿Qué desearía saber? ¿Y cómo lo investigaría? Frente a estas preguntas, los estudiantes empiezan a plantear las preguntas que ellos mismos iban a llevar después a la investigación, como las que podemos observar. ¿Qué sabe la gente de lo que es el alcoholismo? Eso era lo que ellos querían saber. ¿Cuánto alcohol bebe una persona en un día? ¿Con cuánto licor una persona ya está borracha? Entre otras que fueron presentando. En una cuarta guía se solicitó, se trabajó la etapa investigar y hacer, y se solicita que ellos plasmen en un mapa conceptual la estrategia, qué era lo que realmente iban a hacer. Nos encontramos entonces con un mapa conceptual con mapas conceptuales, porque eran varios, es un ejemplo, que tenía como título la pregunta de investigación, y en sus ramas se veía qué quería investigar, cómo lo quería investigar y qué resultados eran los que querían encontrar. En la quinta guía ya llegamos a una etapa que es actuar y cambiar. En esta se solicita que se vaya al campo, que se hagan las preguntas que ellos diseñaron,
y de forma muy autónoma, pues no contaban con la guía del docente, ellos organizaron la información. Este es un ejemplo en el cual se observa que le dieron prioridad al individuo, entonces individuo 1, 2, 3, independientemente de la variable que estuviesen midiendo. Está organizado por individuos. Esta fue solamente una de las formas de organización. En la sexta guía se trabaja la misma etapa, es el complemento de la etapa anterior, actuar y cambiar. En esta ya se solicitaba que organizaran la información y la analizaran, la interpretaran. Lo que hicieron los estudiantes fue separar entre lo que eran las variables cualitativas y las cuantitativas. Con las cualitativas trabajaron gráficos, siempre trabajaron el gráfico de barras, fueron infográficos que trabajaron, y con respecto a las cuantitativas ya trabajaron medidas de tendencia central como la media y medidas de dispersión como desviación estándar, coeficiente de variación y varianza. La guía número 7 trabaja una etapa que se llamó informe final. Esta etapa también fue rediseñada al final, teniendo en cuenta que el tiempo no daba para generar de pronto un informe final como se esperaba. Los estudiantes eran de grado 11, ya se graduaban, entonces se genera rápidamente una reunión extraordinaria con ellos en donde se hace más bien un informe verbal. Entonces se hacen grabaciones en donde ellos expresan absolutamente todo el recorrido que se hizo para la investigación. Expresan cómo fue que se escogió el tema, expresan cómo organizaron la información, cómo se sintieron recogiendo las encuestas, cómo se sintieron ya con la información que hacían. Y entonces observamos aquí algunas transcripciones de los diálogos que ellos hicieron. Uno de ellos dice, bueno, en esta actividad yo realicé las encuestas a mis vecinos y pues yo estoy acá, vendo cerveza, se me facilitó, pues no pido el nombre y entonces esto les daba confianza. Se toma también otro diálogo, otro testimonio donde dice, también con algunas preguntas como era el tipo de cerveza que consumían, hacíamos gráficas, ya no hallábamos, sino hacíamos gráficos para saber cuántas personas consumían, por ejemplo, póker o águila o club, y también cuántas personas consumían guarapo. Entonces ahí se fue dando un informe verbal. La última guía, la número 8, trabaja la etapa evaluación. En esta guía se hacían preguntas como cómo afectó lo aprendido en su forma de ver el mundo, qué aprendió con el desarrollo del proyecto o para qué le sirve. Y pues aquí ellos expresaron que sintieron que hicieron un proyecto, aprendieron, algunos expresaban las dificultades que se presentaron por el hecho de que el proyecto se trabajó en pleno aislamiento social, pero en general daban ese punto de gracias por poder hacer parte de este proyecto. Después de que se trabajan absolutamente todas las etapas del aprendizaje basado en proyectos, entonces pasamos a esta técnica de análisis por categorías. En primera instancia se trabajan las categorías que venían predeterminadas desde la metodología, las cuales son representación de datos, cálculos formales, argumentación y niveles de cultura estadística. Y a partir de ellas, ya teniendo los testimonios de los estudiantes, ya teniendo sus pliegos en donde hicieron todos sus cálculos, ya teniendo todas sus interpretaciones, entonces vienen emergiendo algunas otras categorías. Así, por ejemplo, para representación de datos emerge la categoría diagrama de barras. Para cálculos formales, rango, variancia, desviación estándar, coeficiente de variación. Promedio entra dentro de estas, está en un color distinto, teniendo en cuenta que es un cálculo formal, pero no hace parte de las medidas de dispersión, que era lo que estaba bajo estudio. Con respecto a argumentación, entonces, las categorías emergentes de color azul, incidencia del contexto, necesidad de organizar los datos, validez de la meta. Y dentro de los niveles de cultura estadística, los que trabajamos. En la red de análisis que observamos, entonces se ven las relaciones de es causa de, es parte de o está asociado con. Y se llega a los siguientes análisis. Con respecto a la categoría representación de los datos, se da utilidad primordialmente idiosincrática, informal o inconsistente, que son los niveles más bajos de cultura estadística. Pues a través de ellos no se analizaron aspectos como la simetría, datos atípicos o dispersión.
No guarda relación alguna el conocimiento de los estudiantes sobre los diagramas que elaboraron y las medidas calculadas, que fueron desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y promedio. Nunca se relacionó el gráfico con estas medidas de dispersión y solamente se trabajó el gráfico de barras. Con respecto a los cálculos formales, se recurrieron a promedio, rango, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Se encuentra que el promedio, rango y varianza reflejan en su mayoría un nivel de manejo no crítico de la información estadística. Ya para la desviación estándar, el coeficiente de variación del manejo y significación dado por los estudiantes es de carácter crítico, dado que en ellas recae el mayor peso de la argumentación, lo cual vamos a ver en la siguiente categoría. Esto se dio cuando daban la validez de las medidas que encontraban, relacionando, por ejemplo, en este caso, el promedio de 3 horas, relacionándolo antes de darle validez, entonces lo relacionaban con la dispersión que manejaban esos datos. ¿Qué pasaba? Que ellos decían, el promedio es de 3 horas, pero al revisar el coeficiente de variación es un 74%, ellos mismos expresaban, lo que quiere decir que esta media no representa los datos. Hay gente, argumentaban además, hay gente que dura mucho más tiempo consumiendo, pero hay otra que dura muy poco. Entonces ellos decían, estos daticos, las que duran muy poquito, están afectando, o los que duran demasiado, pueden estar afectando la dispersión de estos datos, lo que quiere decir que 3 horas no representaban para ellos su información. Otra forma de argumentación fue por medio de los gráficos, entonces se apoyaban en mayor medida en el contexto. No obstante, este apoyo se dio primordialmente en los niveles idiosincrático, informal y consciente y en relación con el gráfico estadístico utilizado. Por ejemplo, en esta, donde se observa que consumen más guarapo que cerveza, entonces dicen que pues, ellos trabajan desde muy niños y en Úmbita, por la siembra de papa, siempre está el guarapo a la mano. Argumentan las razones por las cuales se dan estos resultados. Finalmente está la categoría niveles de cultura estadística. Se encuentra que la carencia de representaciones gráficas y de relaciones de estas con los cálculos numéricos está fuertemente relacionado con los niveles más bajos de la cultura estadística. Además, mientras que el manejo e interpretación de las medidas de dispersión guardaron relación con los niveles no crítico y crítico, que ya estarían dentro de los más altos, el nivel crítico matemático no se encontró con conexión alguna con lo desarrollado por los estudiantes, lo que quiere decir que ningún estudiante alcanzó el nivel más alto de cultura estadística por medio de esta actividad. ¿Qué podemos observar en la discusión de resultados? Emergen a partir del aprendizaje basado en proyectos dos grandes categorías, una de motivación y otra de dimensión cognitiva. La de motivación se observa en las tres primeras etapas del aprendizaje basado en proyectos: sorprenderse, decidir y diseñar el proyecto. Aquí el estudiante se reconoce dentro de la actividad que propone el profesor y además considera el conocimiento que genera como propio. Esto, a la luz de los autores, es una de las técnicas más importantes, más motivacionales para que el estudiante se sienta identificado con el conocimiento y se sienta ya motivado para poder aprender, entender, darle el significado realmente al conocimiento que se quiere que él adquiera. Sin embargo, con respecto a la dimensión cognitiva que se desarrolló en las otras dos etapas de investigar y actuar, se observa que adquirieron conocimiento subjetivo, condicionado por la visión personal. Esto porque estamos frente a unos estudiantes que geográficamente no tenían señal ni siquiera para ellos de pronto consultar. Entonces, su visión era totalmente de lo que ellos sabían, conocían, traían del colegio o lo que ellos persuadían con respecto a lo que estaban observando. Difícilmente podían consultar en internet como de pronto otras poblaciones o podían estarse comunicando con el docente. No había a veces comunicación ni siquiera telefónica. Entonces, todo se limitó a su visión personal. Y aunque desarrollaron los diversos aspectos del razonamiento estadístico, el proceso de aprendizaje carece de elementos que permitirán una objetivación adecuada de las medidas de dispersión, que se cree si hubiese logrado, si hubiese tenido la interrelación con sus compañeros y con la docente. ¿Qué se puede concluir?
La implementación de la estrategia aprendizaje basado en proyectos permitió gestionar en los estudiantes un nivel crítico de cultura estadística respecto a las medidas de dispersión, dado que ante la necesidad de justificar lo que encontraron en los datos estadísticos y lo que conocían de su entorno, calcularon promedio, variancia, desviación estándar y coeficiente de variación. Esto no se daba, por ejemplo, en la prueba diagnóstica, en donde si yo le planteo simplemente una situación inventada, tomada de algún lugar, a duras penas trabajará las medidas que de forma explícita se le soliciten. Pero en este caso, esta estrategia permitió gestionar en ellos ese nivel crítico de cultura estadística. Ellos observaron la necesidad de, bueno, ¿qué pasa acá? Este promedio me representa uno los datos. Eran promedios, eran datos de su vida, entonces, de su realidad, entonces podían llegar a este nivel crítico. Además, establecieron relaciones entre estas medidas para luego tomar posición respecto a la representatividad de los medios, de los promedios que calculaban y el trasfondo contextual de los datos. Por otro lado, pues el manejo del tema de alcoholismo permitió que jóvenes del sector rural observaran una problemática de su comunidad, reconocieran los factores que la condicionan y la incidencia que tienen en la vida de las personas. Por otra parte, por medio de sus argumentos, expresaron ser conscientes de la influencia que tiene las características socioculturales de la región. En especial, si se tiene en cuenta que el comienzo y la frecuencia del alcoholismo se deben a la producción y consumo de guarapo. Es una bebida alcohólica artesanal muy conocida en mi país y más en esta región, en el departamento de Boyacá, logrando así una posición reflexiva y crítica que bien podría ser un aporte para sus proyectos de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Le agradecemos su exposición, que nos ha enriquecido mucho. Quisiéramos pedirle a las personas participantes si pueden acceder al chat y hacer sus preguntas. Aquí tenemos dos ya. La primera consulta nos dice, si promovemos una cultura estadística, ¿se puede evitar el temor y resistencia a la estadística? Totalmente, sí. Si se promueve la cultura estadística y se logra que el estudiante no se limite a la parte algorítmica, sino que además de que conozca las fórmulas, los algoritmos, entonces pueda interpretarla con el contexto y además tener una posición crítica de estoy de acuerdo o no con lo que estoy viendo, definitivamente es un paso agigantado para que pierda el miedo a la estadística. Muy bien. Y otra pregunta, ¿cómo se puede promover dicha cultura tomando en cuenta el contexto sociocultural de la persona estudiante? ¿Cómo se puede que, perdón, me repite la primera parte? Claro, ¿cómo se puede promover dicha cultura tomando en cuenta el contexto sociocultural de la persona estudiante? Definitivamente se hace necesario la contextualización. Es necesario que dejemos de trabajar de pronto el ejemplo que viene en el libro guía, el que encontré en internet, el que se aplica preciso para esta medida de dispersión o para esta medida de tendencia central. Es necesario que se trabajen con datos que ellos mismos trabajen, que ellos mismos recojan y que sean importantes, interesantes para ellos. Ese es el primer paso. Ok. Y bueno, una pregunta, ¿cómo hacer, digamos, con los estudiantes que traen un bajo nivel de preparación en estadística para hacer todos estos procesos y trabajos en este caso? Pues sí se hace necesario de todas maneras que exista la guía del docente con respecto a los conceptos, a la parte algorítmica, a la explicación de estos conceptos. Me parece interesante que si se tienen estas falencias es porque en muchos casos no se conoce digamos, la noción de ese concepto, no se conoce su fórmula, se conoce cómo se llega a un resultado, pero no se conoce el concepto, digamos, en dispersión.
es necesario que sepa la noción de dispersión, de ir más allá de solamente suma esto, resta acá, sácale la raíz cuadrada, sino, bueno, ¿qué es lo que eso significa para los datos? Tenemos en cuenta que la estadística es totalmente aplicable, no es no son valores abstractos, siempre son aplicables al contexto de los datos. Entonces, de repente muchas de estas falencias están en eso, en que los estudiantes determinan promedios, determinan varianza, pero bueno, ¿y qué es eso en sí? ¿Qué es eso para la vida? ¿Qué es eso para los datos? Creo que ese sería el primer paso. Muy bien, muchas gracias, compañera. Quisiéramos ya, para cerrar, si nos ofrece una reflexión final, un aporte final para toda la audiencia. Claro que sí. En primer lugar, quería agradecer esta oportunidad de poder representar aquí a mi país, Colombia. En segundo lugar, me parece muy importante que además de la cultura estadística, sobresalga en esta exposición el aprendizaje basado en proyectos, en donde se sale de esa cuadrícula, de esa enseñanza tradicional y se lleva a que sea el estudiante mismo el que quiera buscar las herramientas para poder llegar al conocimiento, en donde se le da protagonismo al estudiante, claro, siempre con la guía del docente, tratar de que no sea mucha la intervención, pero siempre se hace necesario que estudiese la guía del docente, que somos tan importantes en este proceso, claro que sí, pero que esta estrategia la he probado, la he comprobado y me he sentido muy satisfecha y he escuchado a mis estudiantes decir, gracias, profe, aquí aprendí